El nombre mío es Gilberto Martínez Arango, con 79 años, nací en el 1934 y desde los años 50 empezamos la labor en el campo teatral. La pregunta que me haces tiene unos antecedentes. En primer lugar, en los años 56 yo soy director del grupo El Triángulo, que es una disidencia que se forma del grupo El Duende. Luego viajo en 1963 a la Ciudad de México y luego a Estados Unidos. Regreso a finales del 64 y se funda la Escuela Municipal de Teatro. En 1965 la Escuela Municipal de Teatro la menciono porque es el centro fundamental de muchas de las actividades que se hacen en los años 70 y actualmente hay elementos que salieron de la Escuela Municipal de Teatro. La escuela dura unos 8 años, es cerrada por el alcalde de turno y se funda el Teatro Libre de Medellín, que es ahí donde te conocimos nosotros. Y se inaugura con una obra que se llamó Revolución en América del Sur, de el maestro Augusto Boal. Esta obra es importantísima para mí y fue importantísima para nosotros porque fue una obra que fue en su tiempo catalogada de contestataria, pero dentro de unos marcos estéticos muy rígidos, unos ensayos muy meticulosos que hacíamos en el Teatro Libre, que era un grupo que tenía sede propia. Fue el primer grupo en Medellín que tuvo sede propia. Al lado de esto había otra serie de grupos que venían de todo ese movimiento teatral y político, llamémoslo de esa manera, que durante los años 60 y 70 germinó y culminó con una serie de grupos, inclusive José Manuel Freire, Las Medallas del General, me acuerdo que fue una de sus primeras obras que se presentó en el Teatro Libre. El Teatro Libre presentó el grupo de Córdoba con María Escudero, que después muere en Ecuador con una enfermedad de Alzheimer. Toda esta gente se reunía en el Teatro Libre. También fuera de Revolución América del Sur, y para terminar, esa obra de Augusto Boal fue la que sirvió como base para el primer trabajo teórico que se publicó en libro en Colombia, que fue Hacia un teatro dialéctico. Es toda la historia de lo que consideré en ese entonces significaba teatro dialéctico, derivado de las tesis del gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que sirvió de base para ese trabajo, que fue un trabajo de un año y medio aproximadamente de ensayos. Y como digo, esa obra fue importante porque con esa obra recorrimos media Colombia. En muchas partes de Colombia se consideró una obra que podía presentarse en espacios no convencionales. Se presentó en la Plaza de Urrao, se presentó en el Eje Cafetero, etcétera, etcétera. Después, por ese mismo entonces, por ese mismo tiempo, se montan 2 obras fundamentales también del grupo del Teatro Libre, que fueron Las Monjas, del escritor cubano Eduardo Manet. Ese escritor, que después reside en Francia, escribe esta obra y fue considerada en un festival de Manizales alrededor de los 75 como la obra que impactó por su fenómeno de actuación. Se consideró la mejor actuación la de Fernando Velázquez, Luis Carlos Medina y yo, que hacía el papel de Madre Superiora. Eso fue un hito porque en ese entonces se consideraba que el teatro y la mayoría de los grupos de teatro en Colombia, incluyendo Bogotá, Cali, con el Teatro Escuela de Enrique Buenaventura,
y La Candelaria, hacían un trabajo de creación colectiva en donde la crítica fundamental era que no había personajes, sino arquetipos de personajes, personajes que no eran individualizados, sino que pertenecían a diferentes clases sociales. Las monjas, por el contrario, su técnica era fundamentalmente en la creación del personaje individual, Madre Superiora, Sor Ángela y la muda Sor Inés. Dentro de todo ese campo de los años 70 se presentan una serie de hechos muy importantes en el sentido de la aparición de la censura, que fue muy drástica, muy ruda para los grupos de teatro que el señor general Gardiazabal consideraba grupos subversivos, y que el teatro era un arma fundamental para la subversión. Ese escrito de Gardiazabal está en la biblioteca que actualmente tenemos acá en la Casa del Teatro, como un documento prácticamente oculto, y donde dice textualmente: el teatro es una de las principales armas de la lucha subversiva en Latinoamérica. De todas maneras, era muy difícil porque no existían subvenciones, no existían ese tipo de cosas, y la mayoría de los grupos de teatro trabajaban con recursos que conseguían de los obreros, de los campesinos, a veces burguesía que se unía a los intereses que estos grupos teníamos de mostrar una realidad. Había algunos que creían que el teatro era revolucionario y que con el teatro se hacía la revolución. Pensábamos a veces que la revolución venía en Bello. Entonces, a veces salían y eso lo llenaban los críticos como si fuera todo el teatro que se hacía. Nosotros nunca pensamos eso. La independencia de nuestro grupo, el Teatro Libre, era conocida en todo el país. No éramos partidistas, sino que creemos que el teatro debía develar una realidad. Presentamos también Fuera de Revolución América del Sur, de Augusto Boal, creador del Teatro del Oprimido, que tiene una connotación importantísima, no solamente en Europa, sino acá en Colombia. Hay muchos grupos que hacen este tipo de trabajo basado en las técnicas de juego que impugnó Augusto Boal, muerto hace unos 2 años. La Revolución América del Sur, luego Las Monjas de Eduardo Manet, como digo, era un paradigma de actuación, y montamos una obra que se llamaba El Cuarto Poder, de Lauro Olmo, un escritor también considerado de izquierda, y con esa obra recorrimos también zonas mineras, zonas cafeteras, presentábamos en las plazas públicas, y no solamente nosotros, la mayoría de los grupos teníamos el espíritu teatrero muy amplio, y donde nos invitaban íbamos.